Hola, bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. Espero que estés teniendo un día maravilloso y que ahora te sientas muchísimo mejor mientras ves este video. Sé que el día de hoy tenía prometido una nueva reseña y en realidad estaba muy entusiasmada porque estoy leyendo la historia de un autor nuevo, o sea, nuevo en teoría porque yo no lo conocía, pero quise darle una pausa a esta temática maravillosa de conocer libros nuevos porque hubo una duda que se me metió en la cabeza y que no me abandonó nunca. Resulta que fue tanto que pasó hace unas semanas, pero yo todavía seguía pensando en esta suerte de contradicción y era bastante difícil para mí dejarlo de lado. Así que ayer me animé a preguntarle a la gente de Twitter que está inmersa en el mundo del rol qué opinaban respecto a una situación. Y literal, textual, lo que les pregunté fue que si ustedes creían que cuando se hablaba de abuso sexual, personalidades difíciles o situaciones violentas, sea verbal o física, en rol o como parte de una historia, se avala dicha conducta. Lo que quise decir con esto era que si acaso, porque un autor hablaba de la violencia física hacia una persona y se romantizaba, eso tenía que ver con que el autor avalaba dicha conducta, o sea, si él pensaba que eso estaba bien. Me encantó este debate porque la gente del rol en realidad se lo tomó bastante bien, no como una suerte de que yo quisiera avalar la situación, sino que poniéndome en diferentes casos. A cada uno le daba distintas historias o situaciones para así poder hacerlo un poco más amplio. El resultado me fascinó porque de verdad la gente fue muy amable, respetuosa y puso su punto de vista sin animar a los demás a tener que creerle sí o sí. Me gustó mucho de que se tuviesen claro que no todos tenemos la verdad y que hay diferentes opiniones respecto al caso. Porque me quise meter en este tema que puede estallar un montón de opiniones y comentarios controversiales. Porque en la plataforma de Wattpad, donde estoy empezando a escribir historias, vi que hay una chica que va a publicar su libro en físico. Obviamente la gente de su fandom estaba encantadísima con la idea, y es que aunque uno lea una historia, quiere tener el libro en físico, o sea, es como una necesidad. Bueno, siguiendo con el tema, resulta que aparte de ese momento de celebración donde todo el mundo estaba muy contento por ella, también hubo algunos comentarios diciendo que en esta historia en particular se avalaba y se incitaba a ciertas situaciones de índole sexual. Yo no he leído mucho la historia, creo que recién voy por la mitad y tengo que ser muy sincera, no es el tipo de literatura que a mí me gusta porque encuentro que las situaciones son demasiado explícitas, un poco violentas, sí, y también el lenguaje es un poco explícito, por no decir vulgar, porque sé que puede haber gente a la que le moleste que use ese término, ya que siempre tiene una connotación negativa. Pero, bueno, después hubo mucha gente, tanto escritores novatos como personas que se dedican a hacer edits para los escritores de las historias más conocidas, comentaban respecto a este tema y todos estaban de acuerdo, y creo que todos lo estamos, en que conductas así no se pueden tomar como aceptables. Yo jamás aceptaría que, por ejemplo, un hombre le pegase a una mujer y esto fuese sinónimo de amor, o que una mujer violentase a un hombre y se tomara como la misma situación. Pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las historias en Wattpad, y es un hecho, son escritas por mujeres. Entonces casi siempre va a ser el hombre el que va a tomar esta postura dominante, salvo que hay algunas autoras que han querido cambiar esta visión y han hecho mujeres sumamente independientes que también han tenido su cuota de hate por el hecho de hacer lo que quieran con su vida. A mí me causa principalmente la atención y muchísimo el que se crea que porque un autor toca un tema, entonces ese autor está de acuerdo con la historia. Yo les comentaba a algunas de las personas con las que estaba hablando por medio de tweets que a lo mejor los autores también quieren hacer un poco de terapia de shock. O sea, no porque una situación no se resuelva como debiese ser en la vida real, o sea, que te deje una enseñanza, que por ejemplo si alguien te hizo daño, tú tienes que hacer
todo un conducto regular donde hay que hacer una denuncia, un chequeo médico, etc. Y espero que se den cuenta de lo que estoy hablando, porque no sé si YouTube va a censurar el video por el lenguaje que contiene. Y a lo mejor creo que la mayoría de los escritores, cuando lo hacen, no es solamente por escribir a tontas y a locas. O sea, hay que tener mucha conciencia de que los libros, así como entretienen, y hay varios libros que tienen esa temática de entretener, hay otros libros que también pueden educar, aunque la finalidad no sea esa. Sé que cuando hice la reseña de Pídeme lo que quieras, algunas personas dijeron que les encantaba el libro, que era maravilloso, etc. A mí me pareció un poco agresivo en ciertas partes, no tanto físico, sino que verbal, que también es una forma de agresión y que no se habla mucho de ella porque la mayoría de la gente piensa que para que sea una agresión tiene que haber un golpe, un empujón, etc. Pero las palabras también hacen daño. Hay gente que siente que Pídeme lo que quieras es el ideal del amor, donde esta muchacha, donde tiene su vida como planificada, era lo único que le faltaba por tener, o sea, amor. Otra gente cree que es una relación tóxica y así con otros libros. Entonces, la idea de los libros es que nos permitan llegar a un punto de reflexión, de que uno diga, esta relación no me gusta, yo no quiero algo así, o sea, lo pasé bien, me gustó el desenlace, me enojé con los personajes, no estuve de acuerdo, pero logré hacer una reflexión de todo lo que estaba pasando en la situación, versus personas que no van a poder entender que eso es ficción y que van a pretender tener una relación así. O sea, yo muchas veces me vi viendo comentarios sobre After, que también fue un libro muy controversial y que luego me enteré gracias al mismo comentario que hice en Twitter de que su autor habló respecto a lo que había escrito y que cambió cosas para la película, que todas decían, quiero tener un Hardin, quiero que mi vida sea como la de Tessa, etc. Es un tema complicado porque tenemos varios puntos contrapuestos. O sea, tenemos el autor que puede escribir de lo que quiera, pero al mismo tiempo le decimos puedes escribir de lo que quieras, pero siempre que te informes y que lo sepas hacer. Creo que esa línea en que lo sepas hacer bien es muy delicada, porque para mí un autor puede tratar un tema muy bien, pero para otra persona puede pasar por desinformada o incluso como ignorante. Y es un tema muy difícil de tocar. Y por otro lado tenemos al lector, que debe tener el poder de discernimiento para decir si una historia es buena o mala en el sentido de los valores que entrega. Y aún así, si esa historia no entrega valores buenos, puede que sea buena al fin y al cabo porque te está enseñando a ti que no es justamente lo que tienes que hacer. O sea, esto es un bucle sin sentido. Yo no soy partícipe de la violencia, ni de la agresión, ni de ningún tipo de situación que haga que una persona se sienta humillada, vulnerada, dañada. Pero respecto a la literatura, es cierto que en algunos momentos tenemos que tener estas situaciones como de impacto. Desde mi punto personal, me acuerdo que cuando escribí el primer capítulo de Liberada, la historia que está en Wattpad, también me costó mucho esta primera parte porque tenemos a el personaje principal masculino que ejerce cierta presión sexual sobre su esposa, que es el personaje femenino. Y a mí me costó mucho porque lo que yo no quería era que la gente creyera que el libro se iba a tratar una y otra vez de estos dos personajes manteniendo una relación tóxica. ¿Y por qué digo tóxica? Porque sin importar si esa persona es tu esposo, tu pareja, un familiar, no tiene derecho a ejercer ese tipo de presión sobre ti. Y a mí me costó un mundo porque yo sabía que el primer capítulo iba a ser choqueante. Y de hecho en más de una oportunidad la gente la guardaba en su lista de lectura como cliché. Y a mí me enojaba mucho porque yo no consideraba que fuese un cliché, pero a mí me encantan los clichés. Entonces algo bueno tenía que tener la historia. Pero lo que no quería era que se tomara como que yo estaba avalando esa situación. Después, cuando escribí Dana, también tenía un poco de temor de subirlo a la plataforma porque es un tema totalmente distinto. No tiene que ver con el género erótico, sino que más bien con la ficción y la acción.
y toca temas un poco fuertes, sea maltrato psicológico, físico a niños. Y obviamente tuve que poner el aviso antes, que se me olvidó en Liberada, porque no quería que se hiciera un malentendido de toda la situación. Ahora, respecto a eso también salió un tema muy interesante con la gente del rol, porque ahora la mayoría de las personas tienen que hacer un aviso de que hay temas delicados a tratar. Y yo pregunté que si acaso eso no le restaba como veracidad al relato, el estar como advirtiendo. Tenemos que tener en cuenta que hay autores que se dedican a estos temas un poco más sórdidos o delicados, complicados, difíciles de tratar. Entonces, obviamente, cuando tú eliges un autor y es tu autor favorito, tú ya tienes más o menos una idea de qué género es el que va a tratar. Pero cuando se está en el rol o cuando estás recién empezando a escribir una historia, es bueno que la gente sepa qué es lo que a ti te gusta, más o menos. ¿Por qué? Porque obviamente te van a tirar hate, eso va a ser siempre, nunca le vas a gustar al 100% de las personas. Pero lo importante es que sepas tomar estos comentarios y todo lo que te puedan decir de buena manera y no prestar tanta atención. Creo que a veces esos comentarios son los que hacen muchísimo daño y con el tiempo hay que aprender a simplemente no hacer caso de las cosas que te dicen y más bien pasarlo bien, divertirte, etc. Lo que les quiero decir con esto es que para mí no es tan necesario poner que el tema es delicado, porque si hay una persona que te lee y sabe de qué va más o menos tu historia, entonces no debiese existir este tipo de advertencia. Pero por otro lado, si es una persona nueva que llega, tampoco queremos que se traume o que tenga una mala concepción de lo que se está escribiendo. Lamentablemente no se puede diferenciar entre lo que es el escritor fuera de sus letras a lo que es el escritor pudiendo crear un escenario difícil. Y yo intento hacer esa diferenciación entre lo que es ficción y lo que es el autor en verdad. Creo que han habido muchos episodios este año en general donde se ha cancelado a muchos autores por las historias nuevas que han salido a la luz. El caso que tengo más presente en la mente es donde la autora de Harry Potter, creo, sacó un nuevo libro donde el asesino psicópata se vestía de mujer para así poder cometer sus crímenes. Se hizo el comentario de que la autora era transfóbica, que por qué no podía ser otro tipo de asesino en serie, etc. Y a mí la verdad, sin conocer a la autora ni sus creencias ni ninguna cosa, no creería que pudiese tener algún tipo de fobia o que lo hiciera expresamente con esa intención. Creo que más bien quiso darle un tinte diferente. O sea, a ver, es como que yo te dijese a ti que por leer lectura erótica entonces tienes problemas mentales y que hay algo que falla en tu cabeza. ¿Por qué no lees ficción? ¿Por qué no lees aventura o novela histórica? O sea, no tiene ninguna cosa que ver lo que tú leas o lo que escribes con lo que realmente crees. Creo que ahí se les olvida un poco lo que es la ficción, la imaginación. Y sí es cierto que hay algunas personas que se aprovechan de la situación. Hay gente que está muy desinformada. Eso es un hecho. Y lamentablemente no lo podemos cambiar, porque la ignorancia es algo que existe y está con nosotros. O sea, ten en cuenta que todos somos ignorantes en miles de temas. O sea, nosotros sabemos así apenas de todo lo que es el universo del conocimiento. Entonces hay que intentar empezar a hacer este tipo de diferencias entre autor e historia. Y tú como lector también puedes tener la oportunidad de reflexionar respecto a las historias que lees y darles un tinte un poco más distinto. O sea, es como cuando yo digo el final no me gustó, yo se lo hubiese cambiado. O sea, no por eso la autora es menos o más inteligente a la hora de haber escrito su final. Simplemente es porque a uno se le ocurrió otra cosa. O sea, tu imaginación va creciendo y tu discernimiento también a medida que lees y que te informas. Así que creo que la única conclusión a la que se puede llegar es que, como dice el dicho, no juzgues a un libro por su portada.
entonces tampoco deberías hacerlo con las personas que escriben y con sus historias en concreto, para que así no lleguemos al extremo de tener que cancelar a alguien o tener que humillar a una persona por las cosas que escribe. Eso es todo por hoy. Te agradezco que te hayas quedado a ver el video. Si no te has suscrito, no sé qué estás esperando, porque vamos a seguir haciendo cosas así de entretenidas cada vez más, porque soy muy curiosa, así que tengo muchas ganas de seguir tratando estos temas que pueden generar un poco de controversia. Así que te mando un beso, un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana con una reseña. Besos.